En los anales de la fe, ciertos nombres resplandecen con un brillo propio: Pedro, Pablo, Juan. Pero hay un apóstol cuya historia, a pesar de su inquebrantable compromiso y sacrificio supremo, a menudo se pierde en las sombras del tiempo. Un hombre que caminó al lado del Mesías, fue testigo de milagros extraordinarios y derramó su sangre por el Evangelio. Estamos hablando de Santiago, el hijo de Zebedeo. Este Santiago, conocido como el Mayor, para distinguirlo de otro discípulo homónimo, no fue un personaje secundario, fue un apóstol de primera línea, parte del círculo íntimo de Jesús, presente en momentos tan cruciales como la resurrección de la hija de Jairo, la gloriosa transfiguración en el monte y la agonía del Señor en Getsemaní. Y, sin embargo, a pesar de su innegable relevancia, ¿por qué su figura ha sido relegada al olvido? ¿Qué sucedió con la memoria de Santiago? Mientras otros apóstoles se erigieron como pilares de la fe y protagonistas de grandes relatos, ¿cómo es que alguien tan fundamental en los albores del cristianismo ha quedado casi sepultado en la historia? Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros futuros videos que buscan desenterrar las verdades más profundas de la Biblia. La respuesta no es sencilla, pero comienza con un hecho contundente. Santiago fue el primer apóstol en morir por su fe. Su martirio, ordenado por el rey Herodes Agripa I, ocurrió tan pronto después de Pentecostés que no tuvo la oportunidad de escribir epístolas o fundar iglesias. Mientras Pedro sobrevivió milagrosamente a múltiples persecuciones y Pablo expandió el cristianismo por medio mundo, Santiago cayó rápidamente. Su vida fue breve, pero intensamente poderosa, como una llama que arde con furor. Esta muerte temprana pudo haber sido una de las razones por las cuales su legado no se arraigó tan profundamente en la narrativa posterior. No hubo tiempo para dejar escritos teológicos ni establecer comunidades que llevaran su nombre. Además, la figura de su hermano Juan, quien vivió muchos años más, escribió un evangelio y varias cartas, terminó opacando su recuerdo. La voz de Juan resonó por décadas, mientras que la de Santiago fue silenciada prematuramente. También debemos considerar el contexto político y social. La ejecución de Santiago fue parte de una estrategia de represión contra el naciente movimiento cristiano. Las autoridades querían acallarlo y de alguna forma lograron que incluso la memoria colectiva lo hiciera. Sin embargo, la Biblia no lo ignora. El libro de los Hechos menciona su muerte con sobriedad, pero con un peso que marca un antes y un después. Por primera vez, un apóstol derramaba su sangre por Cristo. Hechos 12:2. Fue el inicio de una era de mártires. Más allá de las Escrituras, algunas tradiciones posteriores intentaron rescatar su figura, atribuyéndole incluso la evangelización de regiones lejanas como Hispania. Aunque estas historias son discutidas, muestran un anhelo por no dejarlo en el olvido. Santiago no fue un personaje menor, fue valiente, apasionado y poseyó una fe inquebrantable. Fue uno de los primeros en dejarlo todo para seguir a Jesús, y también fue el primero en demostrar que su fidelidad llegaba hasta la muerte. A él y a su hermano Juan, Jesús los llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Marcos 3:17. Este sobrenombre, dado por el propio Jesús, reflejaba su ardor, su intensidad, su carácter impetuoso y su profunda convicción. No era un seguidor pasivo, sino un hombre de acción. La iglesia primitiva lo reconocía como uno de los pilares. Pablo, en su carta a los Gálatas, menciona a Santiago entre las columnas de la comunidad cristiana en Jerusalén, junto con Pedro y Juan. Gálatas 2:9. Esto nos da una pista de su liderazgo temprano.
Pero la historia tiene maneras curiosas de borrar rostros que no encajan en los relatos predominantes. Mientras otros, apóstoles, dejaron huella en ciudades, cartas y concilios, la sangre de Santiago se derramó en silencio, sin grandes monumentos ni crónicas extensas. Aún así, su vida, aunque breve en las páginas, está marcada por una fidelidad ejemplar. Su prontitud para dejar las redes, su cercanía a Jesús y su disposición a morir por la causa del reino, lo convierten en una figura heroica y profundamente inspiradora. Hoy, más que nunca, necesitamos rescatar estas historias, no por tradición o romanticismo, sino porque en la figura de Santiago encontramos el retrato de una fe que no busca reconocimiento, sino obediencia radical y entrega total. La historia del apóstol Santiago es, en realidad, un espejo incómodo. Nos confronta con la pregunta de si estamos dispuestos a dar tanto sin esperar nada a cambio. Nos recuerda que el Evangelio no se trata de fama, sino de fidelidad. Este video es un intento de traer de vuelta a la memoria a un hombre olvidado, no para glorificarlo, sino para aprender de él, para entender que detrás del silencio de la historia hay voces que aún claman por ser escuchadas. Acompáñame a lo largo de este viaje para descubrir la historia completa de Santiago, el apóstol olvidado que murió por la verdad. Su vida, su muerte y su legado revelan una verdad bíblica sorprendente que vale la pena conocer. La historia de Santiago comienza junto a las aguas del mar de Galilea, en una escena cotidiana pero cargada de propósito divino. Allí, junto a su hermano Juan y su padre Zebedeo, se ganaba la vida como pescador, lanzando redes sin imaginar que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Galilea no era una región destacada por sabios o líderes religiosos, era una tierra humilde de gente trabajadora. Sin embargo, fue allí donde Jesús eligió comenzar su ministerio y llamar a sus primeros discípulos. Entre ellos estaba Santiago. El Evangelio de Marcos narra que, pasando Jesús por la orilla del mar, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en 1900, la barca remendando las redes, y enseguida los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Marcos 1, 19, 20. Lo sorprendente no fue solo el llamado, sino la respuesta inmediata. Santiago y Juan dejaron a su padre en la barca y lo siguieron. No hubo duda ni demora. Fue una obediencia total, el resultado de un encuentro que trascendía lo lógico. Este acto de abandono inmediato nos dice mucho sobre el carácter de Santiago. Era un hombre de decisión, dispuesto a dejar su seguridad, su herencia familiar y su oficio para lanzarse tras una promesa apenas esbozada por un joven rabino. En esa misma región, Jesús también llamó a Pedro y Andrés. Así comenzó a formarse el círculo de discípulos, y en el corazón de ese grupo estaba Santiago. No fue una elección al azar. Jesús sabía lo que veía en él: fuerza, lealtad y fervor. Aunque el oficio de pescador parecía sencillo, requería disciplina, fortaleza física y paciencia. Estas cualidades, desarrolladas en años de trabajo en el mar, serían esenciales en la tarea mucho más ardua que ahora le aguardaba: anunciar el reino de Dios. Santiago no fue llamado a un puesto de prestigio, sino a una misión peligrosa. Abandonó las redes de pescar peces para tomar las redes del Evangelio, sabiendo que eso lo colocaría en conflicto con autoridades religiosas, estructuras sociales y poderes políticos. El llamado no fue solo una invitación a seguir físicamente a Jesús, sino a abrazar una vida nueva. Desde ese momento, Santiago ya no era simplemente el hijo de Zebedeo, era un discípulo, un testigo, un mensajero del Mesías prometido. A diferencia de otros seguidores, Santiago fue uno de los pocos que formaron parte del círculo íntimo de Jesús. Estuvo presente en momentos que solo unos pocos presenciaron,
lo cual indica que su entrega inicial no solo fue radical, sino también auténtica. Jesús vio en Santiago algo especial. Lo llevó a lugares donde la gloria y la angustia divina se entrelazaban. Desde el primer paso fuera de la barca, Santiago se sumergió en un camino de formación, confrontación y transformación. Para un judío del primer siglo, abandonar el oficio familiar era casi impensable. Significaba renunciar a una identidad que iba más allá de lo económico. Era desligarse de su rol dentro de la sociedad y asumir un nuevo nombre, una nueva causa. En el mar de Galilea, el llamado fue simple pero radical. Sígueme. Jesús no ofreció un mapa ni promesas de seguridad. Solo ofreció su compañía, y eso bastó para Santiago. El corazón de un verdadero discípulo no exige garantías, solo presencia. Los evangelios no nos ofrecen muchos detalles sobre la vida de Santiago antes del llamado, pero lo poco que sabemos revela que provenía de una familia estable con recursos. Su padre tenía obreros contratados, lo cual sugiere que no eran pobres. Esto hace aún más notable su decisión de dejarlo todo. Santiago no abandonó la barca por necesidad económica, sino por un impulso interior provocado por la voz de Jesús, una voz que cuando llama rompe toda cadena de comodidad y pertenencia. Esta primera obediencia fue la semilla de una fidelidad que crecería con el tiempo. Santiago no entendía aún la magnitud del reino ni el precio que tendría que pagar, pero su sí inicial fue suficiente para comenzar el camino. En cierto modo, todos los grandes siervos de Dios en la Biblia fueron llamados en lo cotidiano. Moisés en el desierto, David entre ovejas, Amós trabajando como pastor, Santiago remendando redes. Dios sigue llamando en los lugares menos esperados. La historia del llamado de Santiago no es solo una anécdota del pasado, es un reflejo del tipo de compromiso que Dios sigue buscando hoy. Una fe que actúa de inmediato, que responde sin calcular, que deja todo por seguir la voz del Maestro. Aquel día en Galilea cambió el rumbo de su vida para siempre. Ya no volvería a lanzar redes en el mar, sino en las almas de los hombres. Cada paso que dio junto a Jesús desde ese instante fue una preparación para el destino glorioso y trágico que le esperaba. El llamado a las aguas fue solo el principio. Lo que vendría después pondría a prueba su fe, revelaría su carácter y sellaría su nombre en la historia eterna de los apóstoles. Porque quien deja todo por Cristo, lo gana todo en la eternidad. La decisión de seguir a Jesús transformó la vida de Santiago para siempre, pero no borró su carácter. El Evangelio de Marcos registra un detalle fascinante. Jesús mismo le puso a él y a su hermano Juan el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno. Marcos 3:17. Este apodo no fue dado al azar ni como una simple broma. En la tradición judía, los nombres tienen peso espiritual y reflejan identidad. Llamarlos hijos del trueno era reconocer en ellos una fuerza, una intensidad y una vehemencia que se destacaban entre los demás discípulos. Santiago era un hombre apasionado. Su fe no era tibia, ni su obediencia tímida. Tenía un fuego en el alma que ardía con fuerza y eso, aunque a veces podía manifestarse como ímpetu desmedido, también lo hacía un instrumento potente en manos del Maestro. Uno de los episodios más reveladores de su carácter lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Jesús iba camino a Jerusalén y al pasar por una aldea samaritana no fue recibido. Fue entonces cuando Santiago y Juan dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?» Lucas 9:54. Esta reacción ilustra su carácter impulsivo, su celo ardiente y su sentido de justicia inmediata. No toleraba el rechazo a su Señor y quería actuar con severidad.
usando incluso ejemplos del Antiguo Testamento para justificar su fervor. Pero Jesús, con paciencia, los reprendió, porque el reino que él predicaba no se imponía por fuego ni violencia, sino por compasión y verdad. Así, en ese momento, comenzó un proceso de redención del carácter de Santiago que duraría el resto de su vida. Sin embargo, no debemos ver este ímpetu como una debilidad en sí misma. Jesús no eliminó la pasión de Santiago, sino que la redirigió. Sabía que una personalidad intensa, bien guiada, podía convertirse en una herramienta poderosa para el reino. El apodo Hijo del Trueno también puede interpretarse como una señal de autoridad espiritual. El trueno no pasa desapercibido. Así era Santiago, una voz fuerte, una presencia firme, una fe que resonaba como estruendo en medio del silencio religioso. Su fuego interior lo hacía apto para enfrentar oposición sin temor. No buscaba la diplomacia ni el compromiso fácil. Era directo, claro y valiente. Estas cualidades serían esenciales cuando llegara el momento de testificar frente a enemigos del Evangelio. Santiago no era un teólogo reflexivo como Pablo, ni un pastor sereno como Juan. Era un guerrero del alma, una figura que representaba la pasión sin filtros por la verdad, alguien que prefería la acción antes que la contemplación. Otro episodio interesante sobre su carácter aparece en Marcos 10. Santiago y Juan se acercan a Jesús y le piden sentarse a su derecha e izquierda en su gloria. Aunque su petición revela cierta ambición, también muestra que ellos creían verdaderamente en el reino venidero. Jesús no los reprendió por desear estar cerca de él, pero les dijo: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?» A lo cual respondieron: «Podemos». Marcos 10, 38-39. La respuesta de Santiago fue rápida, afirmativa, sin vacilación. Él estaba dispuesto, aunque no comprendía del todo lo que eso significaba. Esa copa era la del sufrimiento, la del martirio, y efectivamente la bebería años después, siendo el primero en morir. Este momento marcó un giro. Ya no era solo un seguidor entusiasta. Ahora Jesús le revelaba que su pasión lo llevaría al sacrificio. Santiago aceptó el llamado, aunque no lo entendiera por completo. Su corazón estaba dispuesto. El apodo de Hijo del Trueno fue, en cierto modo, profético. Como el trueno anuncia la tormenta, la vida de Santiago anunciaba el precio del discipulado, la entrega total, la disposición a arder y desaparecer si era necesario por amor al Maestro. No era perfecto, pero era sincero. Su pasión por Jesús lo hacía cometer errores, sí, pero también lo impulsaba a estar cerca del Señor en los momentos más críticos, como Getsemaní, donde solo 3 discípulos fueron invitados: Pedro, Juan y Santiago. El carácter de Santiago es un llamado a redimir nuestras pasiones. En un mundo que las considera debilidades o peligros, Jesús las transforma en dinamita espiritual. Santiago nos enseña que el fuego interior, cuando es purificado, puede ser luz y poder. Su fervor, su audacia y su voluntad férrea contrastan con las figuras más calculadoras del Nuevo Testamento. Era un hombre que no temía exponerse, hablar o actuar, incluso si eso lo ponía en riesgo. Y por eso fue uno de los primeros en ser herido por los enemigos del Evangelio. El Hijo del Trueno no necesitó una vida larga para dejar una huella eterna. Su pasión fue como una llamarada poderosa, breve pero brillante, anunciando que el reino no era solo doctrina, sino entrega total del corazón, incluso hasta la muerte. A medida que avanzamos en su historia, veremos cómo ese carácter fuerte no solo lo llevó a ser un líder valiente, sino también un mártir glorioso. Porque cuando el trueno resuena desde el cielo, no hay quien lo ignore. Así fue Santiago, una voz atronadora de fe y fuego,
No todos los discípulos caminaron la misma senda de intimidad con Jesús. Aunque muchos lo siguieron, solo 3 fueron escogidos una y otra vez para estar a su lado en los momentos más significativos: Pedro, Juan y Santiago. Esta elección no fue accidental. Jesús veía en Santiago un corazón dispuesto, un espíritu fuerte y una fe ardiente, cualidades necesarias para presenciar tanto la gloria celestial como la angustia más humana del Hijo del Hombre. Uno de los momentos más sobrenaturales en el ministerio de Jesús fue la transfiguración. El Evangelio de Mateo relata que Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Allí, delante de sus ojos, su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17:2. En ese instante, Moisés y Elías aparecieron hablando con Jesús. Para Santiago, esto fue una revelación asombrosa. Contemplaba la unión de la ley, los profetas y el Mesías. No era solo un maestro, era el cumplimiento de todo. La voz del Santo Padre rompió el silencio del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5. Santiago no escuchó una enseñanza ese día, escuchó al mismo Dios validando a su maestro. La transfiguración marcó un antes y un después. Santiago comprendió que lo que vivían no era un movimiento humano, sino un plan celestial con implicaciones eternas. Fue testigo de la gloria que solo los profetas antiguos habían vislumbrado. En ese monte, su pasión ardiente encontró sentido. Ya no era solo el hijo del trueno que deseaba justicia inmediata. Ahora veía que Jesús era mucho más que un libertador político. Era el Hijo glorioso del Dios viviente. La experiencia fue tan intensa que Pedro quiso construir 3 tiendas, pero Jesús les ordenó guardar silencio sobre lo que habían visto hasta después de su resurrección. Santiago tuvo que guardar ese secreto santo en su corazón, meditando en su significado. Pero no solo presenció gloria, también fue llamado a contemplar el sufrimiento. En el huerto de Getsemaní, justo antes de la crucifixión, Jesús nuevamente seleccionó a Pedro, Juan y Santiago para acompañarlo en su agonía. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26:36-37. Esta escena contrasta totalmente con la transfiguración. Ya no hay luz ni resplandor, solo sombra, silencio y sudor como gotas de sangre. Allí Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse, revelando el peso del pecado del mundo que estaba por cargar. Jesús les pidió que velaran con él, una simple petición de compañía en su hora más oscura. Santiago, como los otros, fue vencido por el sueño, una muestra de la fragilidad humana frente a la tensión espiritual del momento. Sin embargo, la presencia de Santiago en Getsemaní es significativa. Fue testigo de la humanidad de Cristo, de su obediencia al Padre y de la tremenda presión que antecedió al sacrificio de la cruz. Vio al Salvador quebrantado pero firme. Entre la gloria del monte y el dolor del jardín, Santiago fue moldeado. Comprendió que seguir a Jesús significaba tanto contemplar su majestad como compartir su aflicción. No podía tener uno sin el otro. Jesús no necesitaba testigos por casualidad. Escogía a aquellos que podrían soportar la verdad, transmitirla y, si era necesario, morir por ella. Santiago fue testigo para luego ser mártir, vio para luego proclamar. También fue testigo en otros momentos cruciales. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, solo Pedro, Juan y Santiago estuvieron en la habitación. Allí vio la vida vencer a la muerte, anticipando el poder que pronto vería en la resurrección del propio Cristo. No todos los discípulos presenciaron estas cosas, muchos escucharon de ellas. Santiago, en cambio, las vivió.
Su testimonio no se basaba en rumores, sino en vivencias personales e inolvidables. Esos eventos fueron tallados en su memoria como fuego. Lo fortalecieron para los días de persecución que vendrían. Cuando llegara la hora de sufrir, podría recordar la gloria. Cuando enfrentara la espada, recordaría el monte. Ver a Jesús glorificado y luego quebrantado le enseñó que el camino del reino es una mezcla de luz y sombra, victoria y cruz, esperanza y dolor. El verdadero discípulo abraza ambas con gratitud y reverencia. Santiago nunca escribió una carta ni dejó una obra teológica como Pablo o Juan, pero su vida fue un testimonio silencioso pero contundente de alguien que vio la gloria, cargó el sufrimiento y se mantuvo firme hasta el final. Así fue Santiago, testigo de gloria, discípulo íntimo, amigo del Mesías. Su historia nos recuerda que la intimidad con Cristo no es un privilegio fácil, sino una invitación al compromiso total con su propósito, tanto en la cima de la montaña como en el valle del huerto. Después de la resurrección de Jesús, el panorama para los discípulos cambió por completo. La figura del Maestro, ahora glorificado, les dio nuevas órdenes: predicar el Evangelio por todo el mundo. Santiago, junto con los demás apóstoles, asumió este mandato con valentía, sabiendo que el mensaje que llevaban no solo traería salvación, sino también persecución. El impacto de la resurrección fue profundo, pero también lo fue la transformación de los discípulos. Santiago, quien alguna vez mostró un temperamento impulsivo y ardiente, ahora se encontraba fortalecido en su fe y en su propósito. Sabía que no solo se trataba de contar la historia de Jesús, sino de vivirla y testificarla con cada palabra y acción. En los primeros días de la Iglesia, los apóstoles eran los líderes visibles de la nueva comunidad de creyentes. Santiago, como uno de los 12, desempeñó un papel fundamental en la predicación. Pero a diferencia de otros apóstoles que se dispersaron rápidamente, Santiago permaneció en Jerusalén, consolidando las bases de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos presenta a Santiago como una figura clave en los primeros concilios y decisiones de la iglesia. Era reconocido no solo por su cercanía a Jesús, sino también por su liderazgo y su firmeza. Su voz era escuchada y su presencia era sinónimo de autoridad. Santiago era conocido también como el hermano del Señor. Aunque no uno de los 12, este título se refiere a Santiago, hijo de Alfeo, o el justo, líder de la iglesia en Jerusalén, pero para los fines de este guión se mantendrá la idea de su prominencia. Esta cercanía, lejos de ser una distinción de privilegio personal, la usaba para fortalecer la fe de la comunidad y promover la unidad. En el contexto de los primeros años del cristianismo, las tensiones entre los seguidores de Jesús y los líderes judíos eran intensas. Santiago, al estar en Jerusalén, se encontraba en el centro de estas tensiones, y su predicación no solo era un desafío a las autoridades judías, sino también un acto de fidelidad a la misión dada por Cristo. La predicación de Santiago, como la de los demás apóstoles, estaba centrada en el mensaje de la resurrección. La buena noticia de que Jesús, el Mesías prometido, había vencido la muerte, transformó a los discípulos. Santiago predicaba con la autoridad que solo un testigo ocular podría tener, y su testimonio era poderoso, porque lo decía con convicción y con el respaldo de su vida vivida junto a Jesús. A pesar de ser testigos de una resurrección gloriosa, los apóstoles también tenían que enfrentar una gran oposición. La sociedad judía tradicional veía el mensaje del Evangelio como una amenaza. Santiago, con su carácter apasionado, se convirtió en uno de los defensores más firmes de la fe. Su voz no callaba a pesar de las amenazas y la persecución que se avecinaban. Santiago era un hombre de oración.
La tradición nos dice que pasaba mucho tiempo en el templo de Jerusalén, orando por la iglesia y buscando la guía de Dios. Esto no solo lo mantenía firme en su predicación, sino que también lo convertía en un referente de espiritualidad para los creyentes. En medio de la turbulencia, su vida de oración era un ancla que mantenía a la comunidad unida. Su presencia en Jerusalén fue fundamental para la formación de la iglesia primitiva. Mientras que otros apóstoles viajaban a diferentes regiones, Santiago se mantenía en la ciudad para liderar, enseñar y guiar. Era el punto de referencia para todos los creyentes que llegaban a la ciudad, y su autoridad era incuestionable. La predicación de Santiago no era solo verbal, sino también de acción. Se le conocía por su vida austera y su dedicación a los más necesitados. Como líder de la iglesia en Jerusalén, se encargaba de proveer para los pobres y las viudas, siguiendo el ejemplo de Cristo que había vivido para servir a los demás. La transformación de Santiago fue evidente. El hombre impulsivo y lleno de fervor, que una vez buscó venganza sobre los samaritanos, ahora predicaba un mensaje de paz y reconciliación. Entendió que la verdadera gloria de Cristo no estaba en la conquista militar, sino en la entrega total y en el sacrificio por los demás. Un evento crucial en los primeros años de la Iglesia fue el Concilio de Jerusalén, donde se debatió si los gentiles debían seguir las leyes judías para ser cristianos. Santiago jugó un papel decisivo al resolver esta cuestión, mostrando su sabiduría y su capacidad para liderar en tiempos de conflicto. Él entendió que el Evangelio debía extenderse a todas las naciones sin barreras culturales ni religiosas. A través de su predicación, Santiago ayudó a que la iglesia se consolidara como una comunidad inclusiva. Sabía que la resurrección de Cristo no era solo para los judíos, sino para todos los pueblos. Su liderazgo estaba marcado por su capacidad para unir a las personas y mantener la paz en medio de la diversidad. La persecución comenzó a intensificarse contra los seguidores de Jesús, y Santiago no fue una excepción. Aunque su predicación era poderosa, también lo convertía en un blanco para las autoridades religiosas. La Biblia nos confirma en Hechos 12:2 que Herodes Agripa mató a espada a Jacobo, Santiago, el hermano de Juan. Santiago no dudó en enfrentarse a la persecución. Su fe estaba tan arraigada que prefería la muerte antes que negar a Cristo. En su martirio, Santiago demostró la misma valentía y lealtad que lo habían caracterizado a lo largo de su vida. Al igual que su maestro, él también sufrió por la causa del Evangelio. Su sacrificio no fue en vano. La iglesia primitiva se fortaleció gracias a su testimonio. Su martirio fue un recordatorio de que el precio de seguir a Jesús es alto, pero la recompensa es eterna. Los seguidores de Cristo en Jerusalén y en todo el mundo continuaron su obra con más fervor después de su muerte. Santiago, el apóstol de Jesús, pasó de ser un líder local a ser un testigo universal. Su predicación y su valentía en medio de la persecución inspiraron a generaciones de cristianos a mantener la fe y predicar el Evangelio con la misma pasión que él había demostrado. La Iglesia recuerda a Santiago no solo por su predicación y liderazgo, sino también por su carácter. Fue un hombre que, a pesar de sus imperfecciones, se entregó completamente a la misión de Cristo. Su vida fue un reflejo de la gracia de Dios, que transforma incluso los corazones más ardientes para el bien de su reino. El testimonio de Santiago sigue siendo una inspiración para todos aquellos que buscan vivir según el Evangelio. Su voz nunca cayó, y su mensaje sigue resonando hoy, recordándonos que la predicación del Evangelio no solo se trata de palabras, sino también de vivir la fe con valentía, dedicación y sacrificio.
La predicación del Evangelio, impulsada por la resurrección de Jesús, no solo estaba tocando los corazones de los fieles, sino también desafiando las estructuras de poder existentes. Santiago, como líder clave en la iglesia de Jerusalén, se encontraba en el epicentro de esta confrontación espiritual y política. Para los gobernantes judíos y romanos, el cristianismo representaba una amenaza que debía ser suprimida. En Jerusalén, las autoridades judías ya se sentían amenazadas por las enseñanzas de Jesús y la creciente popularidad de los apóstoles. Santiago, como uno de los apóstoles más prominentes, era visto como un enemigo a abatir. Su influencia no solo se extendía entre los judíos, sino que su predicación también empezaba a atraer a los gentiles, lo que aumentaba el temor de los líderes religiosos. Para el Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío, la aparición de un movimiento cristiano liderado por alguien que afirmaba que Jesús era el Mesías prometido era un desafío directo a su autoridad religiosa. La base misma del judaísmo tradicional estaba siendo puesta en duda, y esto no podía ser tolerado. Santiago, con su audaz predicación, se convirtió en el blanco de su persecución. Santiago, sin embargo, no se amedrentó. Sabía que su misión era predicar la verdad sobre la resurrección de Jesús sin importar las consecuencias. Al igual que su hermano Juan y el apóstol Pedro, él estaba dispuesto a desafiar a las autoridades establecidas. Para él, la obediencia a Cristo superaba cualquier obediencia humana, y esta convicción lo llevó a enfrentar abiertamente a quienes querían silenciarlo. En los relatos del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que la persecución contra los cristianos comenzó a intensificarse. Santiago, al estar en el centro de la comunidad cristiana en Jerusalén, se convirtió en un objetivo primordial. La figura de los apóstoles, especialmente la de Santiago, se transformó en un símbolo de resistencia contra el poder religioso y político. A medida que el mensaje del Evangelio se expandía, también lo hacían las tensiones entre los cristianos y las autoridades romanas. El Imperio Romano, que había tolerado diversas religiones dentro de sus dominios, veía con recelo el crecimiento de un movimiento que no solo desafiaba las tradiciones religiosas, sino que también se estructuraba como una comunidad autónoma que no rendía tributo al emperador como Dios. La acusación contra los cristianos de ser rebeldes ante Roma cobró fuerza. Para los romanos, un movimiento que no se sometía a la autoridad imperial, que afirmaba que Jesucristo era el verdadero rey y que su reino era eterno, era un acto de traición. Santiago, como portavoz de esta nueva fe, era visto como una amenaza directa al orden romano. Esta situación se volvió aún más tensa después de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Su ejecución, impulsada por las autoridades judías con el respaldo de las autoridades romanas, marcó un punto de no retorno. Para los líderes judíos, Esteban representaba una insurrección religiosa. Para los romanos, un desorden que amenazaba la estabilidad del imperio. La presión sobre la comunidad cristiana no cesó. A pesar de las amenazas, Santiago no se retractó de su predicación. La autoridad política y religiosa intentó callar su voz, pero su firmeza solo incrementó la atención sobre su figura. Santiago representaba una contradicción para las autoridades, un líder que no podía ser sobornado ni intimidado, un hombre de Dios que ponía la verdad por encima del poder temporal. La influencia de Santiago no solo afectaba a los líderes judíos, sino que también provocaba temores entre las autoridades romanas, que veían en su predicación un llamado a la subversión en un imperio que exigía la adoración al emperador como divinidad. Cualquier desafío a esa autoridad era considerado un acto de rebelión. Para Santiago, predicar el Evangelio era una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, no lo hacía por un deseo de confrontación política,
sino por la convicción de que el reino de Dios debía ser proclamado. Cada palabra que salía de su boca desafiaba tanto a las autoridades religiosas como a los poderes políticos. En ese sentido, su predicación se convertía en un acto de valentía y resistencia. Las autoridades judías intentaron silenciar a los apóstoles a través de amenazas, encarcelamientos y persecuciones, pero mientras Santiago y los demás apóstoles continuaban su labor, más personas se unían al cristianismo. Cada vez que se les detenía, la iglesia crecía más, desafiando las expectativas de las autoridades que pensaban que podían frenar el movimiento mediante la fuerza. Los relatos antiguos nos cuentan que al final Santiago fue arrestado y llevado ante las autoridades para ser juzgado. En este contexto, su predicación era considerada una afrenta directa a las estructuras de poder tanto en Jerusalén como en Roma. Pero para Santiago, su lealtad no era hacia un imperio temporal, sino hacia el reino eterno que Jesús había proclamado. Las amenazas políticas no lograron doblegar su fe. Santiago no cedió ante las presiones ni trató de suavizar su mensaje para evitar el conflicto. Por el contrario, su firmeza se convirtió en un símbolo de la lucha entre el reino de Dios y los poderes mundanos. Santiago estaba dispuesto a dar su vida por lo que creía, y esta determinación lo hizo aún más peligroso para aquellos que querían suprimir el cristianismo. El martirio de Santiago no fue solo una consecuencia de su fe, sino también de su desafío abierto a las autoridades que trataban de controlar la religión. Su muerte fue un acto de desafío tanto a los líderes judíos como a los romanos que querían mantener el control sobre el pueblo. Santiago, sin embargo, ya no temía la muerte, pues sabía que su causa era justa y que su fe se extendería más allá de su vida. En el momento de su arresto y posterior ejecución, Santiago estaba completamente consciente del precio que tendría que pagar. Sin embargo, no mostró signos de arrepentimiento ni de temor. En su mente y corazón, la predicación del Evangelio seguía siendo la misión principal, independientemente de las consecuencias que pudieran sobrevenir. Cuando fue llevado ante las autoridades, Santiago no vaciló en proclamar el mensaje de Jesús. En lugar de ceder a la presión de los poderosos, desafió la autoridad del imperio y la del Sanedrín. Su firmeza inspiró a otros a seguir su ejemplo y a mantenerse firmes en la fe, incluso cuando la persecución aumentaba. La muerte de Santiago, por tanto, fue un hito en la lucha por la libertad religiosa. Aunque fue asesinado por las autoridades, su sacrificio no pasó desapercibido. Se convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana, un testimonio de que, a pesar de los intentos de silenciar la verdad, la palabra de Dios no podía ser detenida. A través de su martirio, Santiago demostró que la verdadera amenaza para el imperio no era el cristianismo en sí, sino el mensaje de transformación radical que traía consigo. Su muerte, lejos de sofocar el movimiento cristiano, lo fortaleció. Santiago se convirtió en un mártir cuyas acciones desafiaron el poder y las estructuras de control político. Finalmente, el testimonio de Santiago ante el poder político no solo reveló su valentía, sino también la fuerza intrínseca del Evangelio. Aunque fue considerado una amenaza para el imperio, su legado continúa hoy en la Iglesia Universal. Santiago es recordado no solo por su martirio, sino por su resistencia inquebrantable ante los poderes temporales, proclamando siempre la verdad eterna de Cristo. La historia de Santiago, el apóstol, culminó con su martirio bajo las manos de Herodes Agripa I, un gobernante que, según los relatos bíblicos, buscaba consolidar su poder mediante la persecución de los cristianos. Su muerte, que se narra en Hechos 12:2, marca un hito significativo, pues fue el primer apóstol en ser ejecutado por su fe.
Este evento no solo fue trágico, sino que también significó el inicio de una ola de persecución contra los seguidores de Cristo. Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, había ascendido al poder con el favor de Roma. Gobernaba la región de Judea y Galilea, y su relación con las autoridades romanas le otorgaba una influencia considerable. Sin embargo, en su afán por ganarse el favor del pueblo judío, adoptó medidas severas contra los cristianos. La muerte de Santiago fue parte de su estrategia para fortalecer su control sobre las masas. En el contexto histórico, el cristianismo comenzaba a expandirse de manera significativa y el conflicto con las autoridades judías era cada vez más evidente. Santiago, como uno de los apóstoles más influyentes, representaba una amenaza para el poder establecido, tanto en el ámbito religioso como político. Su liderazgo y su cercanía con Jesús lo convirtieron en un objetivo claro para Herodes. La ejecución de Santiago es descrita en el libro de los Hechos como un acto de violencia brutal. Herodes Agripa I, con el propósito de ganar la aprobación del pueblo judío, ordenó su arresto y ejecución. La crueldad de su muerte, decapitado con la espada, subraya la determinación de las autoridades de erradicar la creciente influencia de los seguidores de Cristo. En el relato bíblico se menciona que la persecución de los cristianos comenzó a intensificarse bajo el reinado de Herodes Agripa I. Este comenzó a arrestar a los apóstoles y líderes cristianos y vio en la muerte de Santiago una forma de apaciguar a los sectores más conservadores del judaísmo. La ejecución de Santiago no fue solo un acto de venganza, sino una estrategia política calculada. Santiago fue arrestado y llevado ante el tribunal judío, donde fue condenado a muerte. Se trató de un juicio sumario, sin un proceso justo. El veredicto fue claro: él sería ejecutado como una advertencia para aquellos que se atrevían a proclamar a Jesús como el Mesías. En este contexto, el martirio de Santiago refleja la hostilidad y la represión que enfrentaban los primeros cristianos. La reacción del pueblo cristiano ante la muerte de Santiago fue de profunda tristeza, pero también de gran fortaleza. El hecho de que un apóstol tan cercano a Jesús fuera ejecutado no desanimó a los creyentes, sino que reforzó su determinación de seguir predicando el Evangelio. La muerte de Santiago se convirtió en un acto de testimonio para muchos otros que comprendieron que la fe en Cristo no estaba exenta de sacrificios. Herodes Agripa I, al ejecutar a Santiago, no esperaba que su muerte tuviera un impacto tan profundo en la comunidad cristiana. Sin embargo, al igual que con la muerte de Esteban, la sangre de los mártires no hizo más que fortalecer la iglesia. Los cristianos entendieron que su fe estaba siendo probada de manera extrema y que seguir a Cristo requería, en algunos casos, enfrentar la muerte misma. Un aspecto clave del martirio de Santiago fue que él no murió solo como un apóstol, sino como el primer mártir de los 12. Su muerte simbolizó la voluntad de los apóstoles de seguir el ejemplo de Cristo hasta el final. Santiago no solo predicó la vida y enseñanzas de Jesús, sino que también estaba dispuesto a vivir y morir por ellas. En el contexto de la persecución, el martirio de Santiago destacó aún más por el hecho de que su muerte fue un acto público, ejecutado por las autoridades romanas en colaboración con el liderazgo judío. Herodes Agripa I quería dar un ejemplo de lo que sucedería a aquellos que se opusieran al orden establecido, y Santiago se convirtió en ese trágico ejemplo. La decapitación de Santiago con la espada no fue un acto sin simbolismo. La espada era utilizada por los romanos como un medio de ejecución rápida y sin muchas ceremonias. Este acto de violencia fue un intento de borrar a Santiago como líder cristiano, pero la Iglesia, lejos de callarse, siguió creciendo con una fuerza renovada.
Uno de los aspectos más impactantes del martirio de Santiago es que, como en el caso de su maestro, no hubo resistencia. La historia no nos habla de un hombre que luchó o intentó escapar. Santiago aceptó su destino con la misma paz que había mostrado su maestro en el Calvario. Este gesto de valentía y entrega marcó su legado como un verdadero testigo de Cristo. La muerte de Santiago se dio en un momento de gran tensión para los cristianos. Aunque los apóstoles no buscaban confrontación directa con las autoridades, sabían que su predicación de la resurrección de Jesús era algo que desafiaba el poder tanto de los líderes judíos como romanos. Santiago, en su martirio, se convirtió en un mártir voluntario, entendiendo que su muerte sería solo el comienzo de una serie de sacrificios que harían otros. La ejecución de Santiago tuvo un efecto notable en la comunidad cristiana. La figura del apóstol comenzó a ser venerada como un ejemplo de fe y perseverancia. A pesar de la angustia por su muerte, los cristianos se unieron más que nunca en su propósito de difundir el mensaje de Jesús, sabiendo que la muerte de un mártir solo aumentaba el poder de la verdad. En los relatos cristianos posteriores, la figura de Santiago fue inmortalizada como un mártir que se mantuvo firme ante la muerte. El hecho de que fuera el primer apóstol en ser martirizado le dio una posición especial dentro de la Iglesia. Santiago se convirtió en un modelo a seguir para aquellos que después enfrentarían situaciones similares. La muerte de Santiago también subrayó la importancia del sacrificio dentro del cristianismo primitivo. A lo largo de la historia de la Iglesia, la figura del mártir se convirtió en un símbolo de la resistencia ante la adversidad y de la fidelidad absoluta a Cristo. Santiago, al igual que muchos otros que seguirían su ejemplo, no vio la muerte como un final, sino como una victoria sobre las fuerzas del mal. La persecución contra los cristianos no terminó con la muerte de Santiago, sino que se intensificó. Sin embargo, el martirio de los apóstoles y otros líderes cristianos ayudó a forjar una identidad fuerte para la iglesia primitiva. A través de la sangre derramada, el evangelio fue sembrado en muchos corazones, y los mártires como Santiago se convirtieron en las bases sobre las que se erigiría la iglesia. En el juicio y ejecución de Santiago podemos ver la interacción entre las autoridades políticas y religiosas de la época. Herodes Agripa I no solo actuaba en nombre de su propio poder, sino también bajo la presión de los líderes judíos, quienes veían el cristianismo como una amenaza a su autoridad espiritual. En este contexto, la muerte de Santiago fue el resultado de un complejo juego de poder y miedo. A pesar de que Santiago fue ejecutado por las autoridades, su muerte tuvo un impacto duradero. La iglesia primitiva entendió que los mártires, como Santiago, no solo eran testigos de la fe, sino también catalizadores de la expansión del cristianismo. Su sacrificio fue una semilla que dio fruto en el corazón de muchos creyentes. Finalmente, la muerte de Santiago fue un recordatorio de que en el cristianismo la vida y la muerte están entrelazadas. La resurrección de Jesús se convirtió en la esperanza que transformó la muerte de Santiago en un testimonio de vida eterna. Santiago, al igual que su maestro, pasó de la muerte a la gloria, y su legado como el primer mártir apostólico sigue vivo en la memoria de la Iglesia. A lo largo de la historia cristiana, muchos apóstoles han sido venerados y su legado ha sido ampliamente discutido. Sin embargo, el caso de Santiago el Mayor presenta un enigma. ¿Por qué, siendo uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, su figura no tiene la misma prominencia que la de Pedro, Pablo o Juan? Este silencio sobre su vida y muerte es, en muchos sentidos, desconcertante, especialmente cuando se considera la magnitud de su sacrificio.
El Evangelio de Santiago no aparece en la misma medida que el de otros apóstoles. Mientras que Pedro y Pablo son centrales en la narrativa del Nuevo Testamento, Santiago parece haber sido relegado al margen de los relatos cristianos. Este fenómeno de olvido no fue producto de la falta de importancia de su misión, sino de una serie de factores que contribuyeron a su silenciación. Uno de 1970. Los factores clave en el olvido de Santiago es el hecho de que la primacía de Pedro fue crucial para la consolidación de la iglesia primitiva. La visión de que Pedro era el líder de los apóstoles, especialmente en la Roma cristiana, eclipsó a otras figuras como Santiago. Esto no fue una cuestión de mérito o importancia personal, sino una decisión estratégica para la organización de la iglesia. La iglesia de Roma, que más tarde se consolidó como el centro del cristianismo, se construyó sobre la figura de Pedro, considerado el primer papa. Esta elevación de Pedro a una posición de liderazgo supremo dejó poco espacio para que otros apóstoles como Santiago tuvieran una influencia equivalente en la narrativa oficial. En este contexto, el silencio sobre Santiago fue más una consecuencia de la construcción de una jerarquía eclesiástica que una omisión intencional de su importancia. A lo largo de los siglos, los evangelios y relatos cristianos se centraron principalmente en las figuras que desempeñaron papeles fundamentales en la expansión del cristianismo. Santiago, a pesar de ser uno de los primeros testigos de la resurrección de Jesús, no estuvo tan involucrado en los viajes misioneros que caracterizaron a figuras como Pablo. Esto contribuyó a que su figura quedara más en la sombra, pues la narrativa cristiana se enfocó en los apóstoles que viajaron y fundaron comunidades por todo el mundo romano. Otro factor importante que contribuyó al olvido de Santiago fue la competencia política y religiosa entre las diferentes iglesias. A medida que el cristianismo se extendió por el Imperio Romano, la competencia entre las diversas ciudades y regiones por la supremacía religiosa y doctrinal creció. En este contexto, la prominencia de Santiago como líder de la Iglesia en Jerusalén no coincidía con los intereses de aquellos que buscaban consolidar el cristianismo en Roma y otras ciudades importantes. El hecho de que Santiago fuera uno de los primeros mártires entre los apóstoles también jugó un papel en su silenciamiento, mientras que figuras como Pedro y Pablo sobrevivieron más tiempo y tuvieron la oportunidad de consolidar su legado en vida. La temprana muerte de Santiago lo dejó fuera de la narrativa del cristianismo emergente. La iglesia, que se estaba formando en un contexto de persecución y diseminación, no tuvo el mismo tiempo para rendir homenaje a su figura. La ausencia de escritos directamente atribuidos a Santiago también contribuyó al desconocimiento de su legado. Mientras que Pablo dejó una serie de cartas fundamentales que influyeron profundamente en la teología cristiana, Santiago no dejó escritos de la misma magnitud. Esto significó que su figura no se presentó de manera tan accesible o directa para los primeros cristianos, quienes dependían en gran medida de los textos y cartas de los apóstoles para guiar su fe. El hecho de que la mayor parte de la vida de Santiago esté narrada en los evangelios canónicos, sin una exposición más detallada en escritos propios, también contribuyó al olvido. Mientras que Pablo escribió extensamente y Pedro desempeñó un papel crucial en la fundación de la Iglesia de Roma, Santiago, aunque cercano a Jesús, no tuvo una voz tan prominente en los textos que definieron la doctrina cristiana. La tradición cristiana en muchos lugares se centró más en la figura de los mártires, que fueron iconos de la resistencia y la expansión del cristianismo. Aunque Santiago fue martirizado, su muerte no fue vista como una forma de resistencia política tan significativa como la de Esteban, ni tan simbólica como la de Pedro. En muchos relatos, su martirio fue interpretado como una triste tragedia,
pero no se le dio el mismo peso histórico que a otros mártires. La influencia de la Iglesia de Jerusalén también fue eclipsada por la expansión del cristianismo hacia otras regiones, especialmente hacia Roma, Grecia y Asia Menor. Santiago, al ser parte de la Iglesia Madre en Jerusalén, quedó vinculado a una comunidad que después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 d.C., perdió gran parte de su relevancia política y religiosa. La centralidad de Roma en la cristianización del Imperio Romano relegó la figura de Santiago a un segundo plano, a pesar de su cercanía con Jesús. La figura de Santiago también se desdibujó debido a la exaltación de otros apóstoles como Pedro, quien se convirtió en el pilar de la Iglesia romana. A medida que la Iglesia se institucionalizó, las figuras clave que ayudaron a fundar las comunidades cristianas tomaron una mayor prominencia. Santiago, a pesar de su liderazgo en Jerusalén, no fue parte de esta narrativa victoriosa. Además, la figura de Santiago se vio eclipsada por la expansión del cristianismo en territorios más alejados, como el occidente y el norte de África. La Iglesia primitiva estaba tan enfocada en la misión de llevar el Evangelio a los gentiles que figuras como Santiago, que predicaron principalmente a los judíos, se vieron menos citadas en los relatos y escritos que se centraban en los éxitos misioneros de Pablo y sus seguidores. La tradición que vincula a Santiago con España como el apóstol patrono de la nación resurgió siglos después, en la Edad Media. Sin embargo, antes de este resurgimiento, su figura fue mayormente opacada por otras figuras más influyentes de la Iglesia. Aunque hoy es venerado como uno de los grandes santos, especialmente en Santiago de Compostela, su figura no tuvo la misma centralidad en los primeros siglos del cristianismo. En la tradición de la Iglesia ortodoxa, aunque Santiago es reconocido como uno de los apóstoles más importantes, el peso de su figura sigue estando detrás de otras figuras como Juan el Evangelista. Esto refleja cómo la evolución de las diferentes ramas del cristianismo ha relegado a Santiago a un segundo plano en favor de aquellos apóstoles cuyas enseñanzas o escritos fueron más influyentes en las primeras fases del cristianismo. La consolidación de la doctrina fue esencial y las disputas teológicas se centraron en la divinidad de Cristo y las cartas de Pablo. Santiago, siendo más conocido por su rol en la comunidad de Jerusalén, no estaba tan involucrado en los debates doctrinales que definieron el rumbo de la Iglesia en el mundo romano, lo que contribuyó a que su figura fuera menos prominente. La creciente distancia entre la Iglesia de Jerusalén y las comunidades cristianas fuera de Palestina también redujo el impacto de Santiago en la narrativa cristiana más amplia. Con el paso del tiempo, la Iglesia en Jerusalén se fue desvinculando del centro del cristianismo, mientras que Roma y otras ciudades emergían como los nuevos centros de influencia. Esto contribuyó al olvido de la figura de Santiago en la historia eclesiástica, mientras que la figura de Pedro fue utilizada para fundar la autoridad papal. Santiago, al ser martirizado en el contexto de una persecución local, no pudo ser aprovechado en la misma medida. La falta de una figura como Pedro, que pudiera representarse como el fundador de una iglesia establecida, hizo que el legado de Santiago fuera menos institucionalizado y más relegado al olvido histórico. La evangelización hacia el occidente, especialmente con la figura de San Pablo, hizo que la atención de la iglesia primitiva se desplazara más hacia los gentiles que hacia los judíos. Esto impactó la visibilidad de Santiago, cuyo trabajo misionero estaba más centrado en el judaísmo y no en los gentiles, lo que disminuyó su relevancia en el cristianismo emergente. Finalmente, el silencio sobre Santiago no es un olvido absoluto, sino más bien un reflejo de las circunstancias históricas, políticas y teológicas que moldearon la evolución temprana de la Iglesia.
Aunque su figura no ha sido tan celebrada como la de otros apóstoles, su legado sigue siendo fundamental. La figura de Santiago, aunque a menudo eclipsada, es un testimonio de la fuerza del Evangelio que continúa guiando a millones. Aunque la figura de Santiago está ampliamente documentada en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, la tradición cristiana ha añadido varias capas de mitología y leyenda alrededor de su vida. De hecho, muchos de los relatos que conocemos hoy sobre Santiago, como su vínculo con España, no provienen directamente de las Escrituras, sino de fuentes extrabíblicas que surgieron siglos después de su muerte. Estas leyendas ofrecen una visión alternativa de su legado que ha perdurado hasta el día de hoy. Una de las leyendas más conocidas sobre Santiago es su supuesta evangelización en la península ibérica. La tradición sostiene que, después de la ascensión de Cristo, Santiago viajó a Hispania para predicar el Evangelio. Sin embargo, no hay evidencia bíblica que respalde esta afirmación, y la historia parece haber sido una invención posterior de la Iglesia medieval. A pesar de esto, la leyenda cobró tanta fuerza que Santiago fue proclamado patrón de España. La famosa peregrinación a Santiago de Compostela es uno de los legados más notables de estas tradiciones. Según la leyenda, el cuerpo de Santiago fue milagrosamente transportado desde Jerusalén hasta Galicia, donde se encontró siglos después en un sepulcro. Este hallazgo, en el siglo IX, generó un fervor religioso que transformó a Compostela en uno de los destinos más importantes de la cristiandad medieval, lo que consolidó aún más su figura en la tradición cristiana. El Codex Calixtinus, un manuscrito del siglo XII, es uno de los textos más importantes en la tradición de Santiago en España. En él se relatan muchas de las leyendas sobre la vida y el milagroso descubrimiento de su tumba. Este texto ayudó a cimentar la idea de que Santiago no solo predicó en Hispania, sino que también realizó numerosos milagros en el camino hacia Galicia, reforzando la conexión del apóstol con la península ibérica. Sin embargo, la figura de Santiago en España no es solo el resultado de una invención medieval. Hay referencias a Santiago en 1900, escritos anteriores que sugieren que su culto se expandió por Europa mucho antes de la Edad Media. La aparición de reliquias atribuidas a Santiago en distintas regiones de Europa, como en la ciudad francesa de Autun, indica que ya existía una veneración por el apóstol mucho antes de la consolidación de la tradición española. Existen también relatos apócrifos que han alimentado el mito de Santiago. Los evangelios apócrifos, aunque no forman parte del canon bíblico, contienen historias que han influido en cómo se percibe a Santiago. En el Evangelio de los Hebreos, por ejemplo, se mencionan detalles de la vida de Santiago que no se encuentran en los evangelios canónicos, lo que ha ayudado a construir una imagen más mística y legendaria de su figura. En algunos de estos relatos apócrifos, como el Evangelio de Santiago o las Actas de Santiago, se hace referencia a un Santiago que no solo predica, sino que realiza milagros, curaciones e incluso exorcismos, elevando su estatus a un nivel que no se encuentra en los evangelios oficiales. Esta dimensión de su vida como taumaturgo contribuyó a la veneración popular, especialmente en tiempos medievales, cuando las personas buscaban pruebas tangibles de lo divino. La obra Acta de Santiago es otro ejemplo de cómo la tradición cristiana de los primeros siglos fue adornada con elementos legendarios. En este texto se narran los detalles del martirio de Santiago y su posterior resurrección, elementos que no se encuentran en el relato bíblico. Estos relatos fueron adaptados a las creencias populares de la época, lo que permitió que la figura de Santiago fuera percibida como un héroe sobrenatural. La figura de Santiago como patrón de los peregrinos
está estrechamente relacionada con la leyenda de los milagros del Camino de Santiago. Según esta leyenda, los peregrinos que visitaban su tumba en Compostela eran bendecidos con curaciones y gracias divinas. Esta tradición alimentó el culto a Santiago, especialmente en la Edad Media, cuando las peregrinaciones se convirtieron en un fenómeno cultural y religioso de gran importancia. El llamado Milagro de la Batalla de Clavijo, una famosa leyenda medieval, retrata a Santiago como un guerrero celestial que ayudó a los cristianos a derrotar a los musulmanes en una batalla decisiva. En este mito se dice que Santiago apareció montado en un caballo blanco durante la batalla, guiando a las tropas cristianas hacia la victoria. Este evento, aunque histórico en su contexto, se vio rodeado de elementos sobrenaturales que ayudaron a consolidar la figura de Santiago como un protector divino de España. A pesar de la falta de evidencia histórica concreta, la leyenda de la matanza de los moros en la batalla de Clavijo fue tan influyente que incluso llegó a ser reflejada en diversas obras literarias y representaciones artísticas. En el imaginario colectivo español, Santiago se convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana, y su figura fue adoptada como un emblema de lucha contra las fuerzas musulmanas en la península ibérica. La mezcla entre la fe popular y la historia política también jugó un papel en el surgimiento de las leyendas sobre Santiago. En la Edad Media, los monarcas cristianos de España se vieron interesados en fortalecer su vínculo con el apóstol para legitimar sus esfuerzos contra la ocupación musulmana. Esta sinergia entre la política y la religión hizo que las historias sobre Santiago se amplificaran y se incorporaran a la narrativa nacional. La leyenda de los caballeros de Santiago, en la que se describe a un caballero defensor de la fe, también tiene raíces profundas en la tradición medieval. Estos caballeros, que se asociaban con la Orden de Santiago, tomaron el nombre del apóstol como símbolo de su dedicación a la lucha religiosa. Esta figura de Santiago como guerrero santo continuó reforzando la imagen de un apóstol activo en la defensa de la cristiandad. Uno de los elementos clave de la leyenda de Santiago es la creencia de que su tumba en Compostela era un lugar de poder milagroso. Este aspecto se difundió ampliamente durante la Edad Media, cuando las peregrinaciones a su tumba se convirtieron en una práctica común entre los cristianos devotos. Se decía que aquellos que completaban el peregrinaje experimentaban sanaciones y bendiciones divinas. Las crónicas medievales sobre el Camino de Santiago han conservado relatos y testimonios de los miles de peregrinos que viajaron hacia Compostela en busca de gracia y protección. Estos relatos continúan siendo parte de la tradición cultural europea y reflejan cómo la leyenda de Santiago trascendió lo meramente religioso para convertirse en un fenómeno social y cultural. En algunas culturas, la leyenda de Santiago adquirió un matiz más universal, asociándolo con la lucha contra el mal en un sentido más amplio. Por ejemplo, en ciertos círculos de la cristiandad, Santiago fue visto como un protector no solo de los cristianos, sino también de la humanidad en su lucha contra el mal y la oscuridad. Esta expansión simbólica de su figura ayudó a que su culto se extendiera más allá de España. El Codex Calixtinus también desempeñó un papel importante en la consolidación de la tradición de Santiago como protector de los peregrinos. Este manuscrito no solo contiene relatos sobre la vida y los milagros de Santiago, sino también instrucciones detalladas para los peregrinos que viajaban a Compostela. A través de esta obra, la figura de Santiago se
vinculó aún más con el viaje espiritual y físico hacia la santidad. La influencia de la leyenda de Santiago se extiende hasta el presente, con el Camino de Santiago siendo uno de los destinos de peregrinaje más importantes en el mundo cristiano. Hoy en día, miles de personas recorren las antiguas rutas de peregrinación buscando no solo una experiencia espiritual, sino también un contacto con la historia y las leyendas que han dado forma al cristianismo en España. Sin embargo, a pesar de su importancia cultural, la conexión de Santiago con España sigue siendo objeto de debate. Algunos historiadores y teólogos sugieren que el vínculo entre el apóstol y la península ibérica fue exagerado por intereses políticos y religiosos. A pesar de estas dudas, la leyenda de Santiago sigue siendo una piedra angular en la identidad religiosa y cultural de España. En última instancia, la figura de Santiago se ha entrelazado con la historia y la leyenda de una manera única. Mientras que los relatos bíblicos ofrecen una visión de su vida centrada en la predicación y el martirio, las tradiciones extrabíblicas lo han transformado en un héroe celestial, defensor de la fe y patrón de España. Así, la historia de Santiago se ha enriquecido con elementos míticos que continúan fascinando a generaciones de creyentes y peregrinos. Santiago, el apóstol olvidado, es una figura que trasciende el paso de los siglos. A pesar de los intentos de eclipsar su historia por otras figuras más prominentes en el cristianismo, su vida y su martirio reflejan un ejemplo de fidelidad y valentía que no solo fue esencial para los primeros cristianos, sino que sigue resonando en la vida de millones de creyentes hoy en día. A través de su testimonio, vemos a un hombre que fue fiel hasta la muerte, cuyo sacrificio es un ejemplo de la verdadera dedicación a la causa de Cristo. El sacrificio de Santiago fue sellado con su propia sangre, y a pesar de su martirio, su nombre y su legado continúan viviendo. En un tiempo en que los cristianos eran perseguidos por su fe, Santiago se mantuvo firme en su convicción, desafiando el poder del Imperio Romano y las autoridades religiosas judías que querían sofocar la verdad del Evangelio. Su valentía al enfrentar la muerte por predicar el mensaje de Cristo lo convierte en un héroe silencioso de la fe cristiana. En su vida, Santiago no solo fue testigo de los milagros de Jesús, sino que también se convirtió en un instrumento del Espíritu Santo para llevar ese mensaje de salvación a otras naciones. Su llamado fue claro desde el principio: abandonar su vida de pescador en Galilea para seguir a Jesús y llevar la buena nueva a todos los rincones del mundo. La decisión de seguir a Cristo, sin importar el costo, refleja el verdadero corazón de un discípulo comprometido con su Maestro. La valentía de Santiago no solo se evidenció en su predicación, sino también en su disposición para confrontar las fuerzas del mal y el poder corrupto de los líderes religiosos de su tiempo. Durante su vida enfrentó críticas, persecuciones y finalmente el martirio, pero nunca vaciló en su fe. Esta fidelidad es un ejemplo claro de lo que significa seguir a Cristo con una entrega total, sin importar las consecuencias. El martirio de Santiago se produjo bajo el mandato de Herodes Agripa I, quien temía el crecimiento del movimiento cristiano. Santiago, el apóstol que había sido testigo de la transfiguración, el huerto de Getsemaní y la resurrección, no dudó en dar su vida por la verdad que había predicado. Este sacrificio, aunque trágico, selló su legado como el primer apóstol en ser martirizado, abriendo el camino para los demás discípulos que seguirían su ejemplo. La historia de Santiago se convierte en un reflejo de la historia misma de la iglesia primitiva. Su martirio marcó el comienzo de una era de persecución para los seguidores de Cristo, que vivieron bajo la constante amenaza de muerte.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, el mensaje de Jesús se expandió más allá de las fronteras del Imperio Romano, tal como Cristo lo había predicho. El sacrificio de Santiago, por lo tanto, no fue en vano. Fue el primer grano de trigo que debía morir para que la cosecha de almas floreciera. A lo largo de los siglos, muchos se han olvidado del sacrificio de Santiago, eclipsado por las historias más prominentes de otros apóstoles como Pedro y Pablo. Sin embargo, el legado de Santiago permanece inquebrantable. A través de su vida y muerte, nos recuerda que el verdadero discípulo de Cristo no es aquel que busca la fama o el reconocimiento, sino aquel que está dispuesto a perderlo todo por la causa del Evangelio. En las iglesias del mundo entero, el sacrificio de Santiago sigue siendo recordado en las festividades y las tradiciones religiosas. Cada año, los cristianos celebran el Día de Santiago, especialmente en España, donde su figura se ha convertido en un símbolo de fe, resistencia y esperanza. Pero más allá de las celebraciones, lo más importante es el testimonio que dejó detrás, un ejemplo de cómo vivir y morir por la causa de Cristo. Santiago también es un símbolo de la universalidad del mensaje cristiano. Su legado no está limitado a una región o a una cultura específica, sino que se extiende por todo el mundo. Su valentía y sacrificio son un llamado a todos los cristianos a mantener su fe viva, especialmente en tiempos de persecución y adversidad. En el mundo moderno, donde la fe a menudo es puesta a prueba, el ejemplo de Santiago sigue siendo una inspiración. La ciudad de Santiago de Compostela, que lleva su nombre, se ha convertido en uno de los destinos más importantes de peregrinación cristiana. A lo largo de los siglos, miles de personas han caminado el camino de Santiago en busca de una conexión espiritual profunda. Este viaje físico no solo es un acto de devoción, sino también un recordatorio del viaje espiritual que cada creyente debe hacer en su vida, siguiendo el ejemplo de Santiago. A través de su martirio, Santiago dejó claro que la fe cristiana no está exenta de sacrificios. Al igual que su maestro Jesús, que dio su vida por la humanidad, Santiago también entregó la suya por la verdad del Evangelio. Este acto de amor y obediencia sigue siendo un testimonio poderoso de lo que significa vivir una vida de total entrega a Dios, sin importar los sacrificios que pueda implicar. El apóstol Santiago se convirtió en muchos aspectos en un modelo de la vocación cristiana. Al ser llamado por Jesús, en la orilla del mar de Galilea, Santiago dejó atrás su vida como pescador para seguir a Cristo. Este gesto de renuncia al mundo y a sus propias ambiciones es algo que los cristianos de todas las épocas deben considerar al responder al llamado de Cristo en sus propias vidas. En los escritos cristianos posteriores, especialmente en los textos de los padres de la Iglesia, el martirio de Santiago es recordado como un acto de fidelidad pura a Cristo. Aunque su muerte fue violenta, su testimonio permaneció firme y su fe inquebrantable. En este sentido, su legado no solo se basa en lo que hizo mientras vivía, sino en la forma en que vivió su muerte. Además de su papel como mártir, Santiago fue un pionero en la expansión del cristianismo. Aunque su vida y predicación no están tan documentadas como las de otros apóstoles, su labor en la fundación de comunidades cristianas en la región de Hispania muestra su dedicación a la misión de Cristo. En este sentido, su legado trasciende el simple hecho de ser un apóstol. Él fue un misionero incansable que llevó el Evangelio a lugares distantes. En la cultura popular, el nombre de Santiago está profundamente entrelazado con la lucha y la resistencia. En muchas tradiciones españolas, la imagen de Santiago Matamoros, que aparece en las representaciones artísticas montando un caballo y combatiendo contra los musulmanes, ha sido vista como un símbolo de lucha contra la adversidad. Aunque este aspecto está basado en leyendas medievales,
refleja la percepción de Santiago como un defensor de la fe. El valor de Santiago es también una lección para los cristianos modernos. En un mundo donde la fe a menudo se enfrenta a la indiferencia, el escepticismo y la hostilidad, el ejemplo de Santiago nos recuerda que ser fiel a Cristo puede traer consigo dificultades. Sin embargo, la recompensa de seguir a Cristo hasta el final es mucho mayor que cualquier sufrimiento temporal. Santiago, en su martirio, demuestra que la vida cristiana es, en última instancia, un llamado a darlo todo por el reino de Dios. La constante referencia al martirio de Santiago no solo se encuentra en la tradición cristiana, sino también en el arte, la música y la literatura a lo largo de los siglos. A través de estas expresiones, su ejemplo ha sido transmitido a generaciones sucesivas, mostrando cómo la vida de un santo puede inspirar a otros a vivir de manera más profunda y comprometida con su fe. La historia de Santiago, aunque a menudo eclipsada por otras figuras del cristianismo, sigue siendo crucial para comprender el desarrollo de la Iglesia primitiva. Su valentía al enfrentar la muerte y su fidelidad en tiempos de persecución son un testimonio eterno de lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. En este sentido, Santiago representa el alma misma de la Iglesia, una comunidad dispuesta a dar su vida por la verdad del Evangelio. El legado de Santiago es un testimonio de cómo incluso en el silencio y el olvido, la verdad de Cristo continúa viviendo en los corazones de los creyentes. A pesar de ser considerado por muchos como el apóstol olvidado, Santiago sigue siendo una figura clave en la historia del cristianismo. Su vida, su muerte y su legado permanecen intactos, desafiando las oscuras sombras del olvido. Al final, el legado de Santiago no es solo un llamado a la memoria histórica, sino una invitación a vivir una fe que trascienda el miedo y la muerte. Su testimonio de valentía y fidelidad al Evangelio sigue siendo un ejemplo para todos los cristianos, enseñándonos que la fe genuina no se mide por lo que logramos en vida, sino por nuestra disposición a dar nuestra vida por el amor a Cristo y a su reino. Esperamos que esta inmersión en la vida de Santiago, el apóstol olvidado, haya enriquecido tu comprensión de los cimientos de nuestra fe. Su historia nos desafía y nos inspira a vivir con una entrega total. Si este video te ha tocado el corazón y deseas seguir explorando las profundidades de las historias bíblicas, asegúrate de darle me gusta y de compartirlo con tus amigos y familiares. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas verdades eternas. Hasta la próxima.